Bienvenidos a esta NetCoreConf virtual, esta vez desde casa de cada uno. Hola a todos. ¿Qué tal? Llevamos ya unas cuantas sesiones, quedan bastantes. Menudo día que nos vamos a pegar de aprender. Y nada, aquí estamos. Agradecer a los patrocinadores que apoyen este evento, incluso aunque no sea presencial, porque bueno, al final también está bien que los participantes, los asistentes virtuales puedan tener un detallito por parte de la organización. Sabemos que normalmente este evento tiene un buen almuerzo y una buena comida. Este año no puede ser para nosotros, pero bueno, muchísimas gracias a todos los sponsors por hacer posible este tipo de eventos. Y bueno, pues os preguntaréis que quién somos, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Juan Antonio Tomás, soy Technical Lead de Dynamics 365 Finance and Operations en Axazure. Llevo 5 años trabajando en Axazure y llevo unos 10 años más o menos trabajando como programador de lo que era antiguamente Dynamics AX, que ahora es Finance and Operations. Y suelo ser bastante activo en redes sociales. Tengo un blog en el que escribo sobre temas técnicos de Fanou, así es como lo llamamos nosotros, y que es jatomas.com, y me podéis seguir también en LinkedIn, jtomás, y en Twitter con el @juanan169. Yo soy Adri Ariste, llevo un poquito más de 10 años trabajando como programador de Dynamics, AX o Finance and Operations. Trabajo también en Axazure ahora. Me podéis leer mis artículos en ariste.info, es mi blog. Me dio envidia el de Juanan y le copié. Y también me podéis encontrar en Ariste en LinkedIn y en Adria_Ariste en Twitter. Y además, Aparte de Juanan, esto, hace 4 meses aproximadamente montamos un podcast en el que, siendo un poco pesados con nuestra temática, hablamos de temas técnicos de Dynamics 365 Finance and Operations, bueno, también un poquito a lo mejor de Power tecnologías Platform. Azure, Power Platform Sí. y demás, que ahora mismo combina todo muy bien. Pero vamos, que también encantado si nos queréis escuchar en xpp.dev, nos queréis seguir, también tenemos cuenta de xpp podcast en Twitter, y sois bienvenidos si queréis escucharnos un poco. La verdad que a lo mejor no aprendéis mucho, pero seguro que os reís un rato. Bueno, el último episodio es bastante interesante, así Sí, que sí, quien ahí hemos quiera que tenido lo escuche. invitado especial y ya está muy bien. Vale, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Pues hemos venido a hablar de las estrategias de integración en Dynamics 365 Finance and Operations, o Finance, o Supply Chain Management, que al final son muchos nombres, pero es la misma historia. Es una sesión un poco dirigida a perfiles técnicos que no sean tan, o sea, que no tengan tanto conocimiento a lo mejor de Finance and Operations, pero que en algún momento de su vida den con un proyecto que necesitan integrarse. Entonces vamos a hablar un poquito de todas las estrategias y todas las posibilidades que nos da el ERP prácticamente de forma estándar para poder hacer integraciones con él. Que no tengan mucho conocimiento o no tengan ninguno. O ninguno incluso, sí. Sí, sí. Y repetimos, Dynamics 365 Finance and Operations, porque aquí la verdad que siempre nos pasa un poco, siempre nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y a qué os dedicáis? Pues somos programadores de Dynamics 365 Finance and Operations. ¿Cuántas veces voy a decir hoy Finance and Operations? Muchas. Y siempre nos dice lo mismo, vale, entonces trabajas con .NET, con Cesar, trabajas con JavaScript, haces plugins, haces soluciones, tal. Y es no. Nosotros no trabajamos con el CRM, eso es el CRM, que es lo que la mayoría de la gente conoce. Entonces, como también, Dynamics 365, incluso. Exacto, nosotros somos los nuevos dentro de Dynamics 365. Exacto. Entonces también, por este motivo, queremos agradecer un poco también a la organización que nos ha permitido formar parte de este evento, que de primeras te puede parecer que está un poco más orientado a tecnologías.net, a Azure y demás, y nos sentíamos como un poco que no sabíamos si encajábamos o no, porque al final sí que es cierto que somos parte de tecnología Microsoft, sí que es cierto que somos Dynamics 365, pero como decíamos, estamos como en una galaxia bastante apartados de las tecnologías Microsoft, de Cesar, pero es que también estamos en una galaxia apartados de Dynamics 365 para la gente, o sea, la gente no nos conoce. Entonces, bueno, pues nuestra idea es daros a conocer, para el que no lo tenga ese conocimiento todavía, de lo que es esa galaxia de Dynamics 365 Finance and Operations, y que conozcáis a estos dos extraterrestres que viven en esa galaxia y podáis saber un poquito más de qué va toda esta historia. Así que nada, vamos a ver las distintas estrategias de integración que tenemos disponibles.
Primero os contamos un poco cuáles son las aplicaciones de Finance and Operations, porque no es un solo producto, sino que hay más. Es un tema de licencias, pero inicialmente tenemos Finance, que es la parte de finanzas de la empresa. Luego tenemos Supply Chain Management, que es la de logística. La de logística no puede ir sin finanzas, pero finanzas sí puede ir sola. Tenemos también Commerce, que es para retail, para montar en tiendas y cosas así. Y Human Resources, que es una cosa rara mezclada con CDS, que es así. Y es para recursos humanos, para gestión de plantillas, absencias, todo eso. Así que esta es nuestra galaxia y os vamos a contar un poquito cómo podemos integrarnos. La primera división que tenemos que hacer es si nos vamos a integrar con CDS o no. Entonces, en la parte de CDS, la primera pregunta que nos vamos a hacer siempre es, ¿vamos a replicar los datos? Y en función de la respuesta a cada una de ellas, vamos a tener como dos soluciones de forma estándar. A ver, siempre podemos desarrollar, ¿no? Pero de forma estándar vamos a tener que si vamos a replicar datos dentro del CDS y de F&O, es decir, por ejemplo, con los clientes vamos a tener clientes creados como clientes dentro del ERP y clientes creados como cuentas o contactos dentro del CRM, utilizaremos, por ejemplo, Dual Write. Si no, si lo que queremos es no replicar esa información y podemos hacer que el CDS o el CRM tire de información que está almacenada dentro de la base de datos del ERP sin necesidad de replicarla, lo que utilizaremos son las Virtual Entities. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos? Bueno, la principal es lo que ya hemos dicho, ¿no? Que el ERP y el CRM van a tener los datos replicados. Van a ser a través de lo que llamamos Data Entities. Las Data Entities son básicamente una denormalización de tablas, ¿vale? Por ejemplo, en el ERP un cliente puede estar formado por, yo qué sé, como 7 o 8 tablas distintas para información de contacto, para información de direcciones, para NIFs, etcétera. Todo eso tenemos una entity, que es una vista denormalizada de todos los datos del cliente que nos va a permitir trabajar con los datos de los clientes de forma muy sencilla, sobre todo para gente que no conozca el modelo de base de datos del ERP. ¿Vale? Estas entidades nos van a permitir, como decía, trasladar la información entre el ERP y el CRM en tiempo real, incluso de forma transaccional. Si te da un error de datos el CDS o el CRM, ese error lo vamos a ver dentro del ERP, entonces podemos jugar con esa bidireccionalidad y ese real time para trasladar la información entre ambos entornos. Esto nos proporciona una integración, como decíamos, de forma estándar que hasta ahora o hasta que salió Dual Write no teníamos. Siempre había que desarrollarlo, utilizar algún middleware o algo así. Ahora ya Microsoft nos da esa herramienta que nos va a permitir ir a un cliente a implantar Dynamics 365 de forma totalmente como un único producto, digamos. Este producto va a soportar tanto entidades estándar, que son la de clientes, la de proveedores, facturas, pedidos, todo lo que existe dentro del ERP, pero también nos va a permitir desarrollar nuestras entidades personalizadas y que se comuniquen y se guarden los datos también dentro del CDS, ¿vale? Y va a funcionar también de forma offline para que en el caso de que, por ejemplo, el CDS o el F&O esté caído, esa comunicación, o sea, no hayan errores en uno u otro lado y se pueda seguir trabajando y cuando esté otra vez levantado el entorno en cuestión se pueda comunicar la información. Por otro lado tenemos las Virtual Entities. ¿Las Virtual Entities qué son? Pues también trabajamos con estas Data Entities que estábamos diciendo anteriormente y lo que hace es de forma rápida sería desde el CDS poder consultar información en Finance and Operations a través de OData, ¿vale? Estas Data Entities que decíamos antes tienen una propiedad que es isPublic y si tú marcas esa propiedad como pública, lo que te da F&O es que vas a tener todas esas entidades públicas expuestas en endpoints de OData para las que podemos hacer operaciones CRUD, ¿vale? Podemos crear, leer, eliminar y actualizar registros. Pues ahora han hecho en CDS hace bien poquito esta posibilidad de utilizar estas entidades OData como entidades virtuales, que es un concepto que ya tienen de antes. La diferencia es que las Virtual Entities dentro de CDS hasta ahora no se podía hacer operaciones CRUD, solo podías hacer lectura, y ahora con F&O sí que puedes hacer esa lectura, ¿vale? Entonces va en tiempo real y al final tienes una API que te va a permitir, pues eso, ir moviendo los datos. Después lo que tenemos que ver es si queremos hacer una integración en la que se introduzcan datos en Finance and Operations o se saquen.
En el caso de que los queramos introducir, podemos hacer una integración síncrona y asíncrona. La síncrona tenemos la opción de OData o de un servicio web personalizado, tanto REST como SOAP. Al final es algo muy parecido, pero tienen algunas diferencias. El OData además es una funcionalidad estándar que las entidades públicas que estaba comentando Juanan en la diapositiva anterior se pueden acceder a ellas por una URL, pero tienen una limitación, que es que el rendimiento no es que sea lo mejor del mundo. Pasado una cantidad de peticiones, el sistema empieza a ralentizarse y hasta ahora daba error 503, ahora ya tenemos una herramienta para que se puedan hacer retries, pero no tienen el mejor rendimiento del mundo. La autenticación es un OAuth 2.0 con te autenticas contra el login de Microsoft y con eso accedes a los datos. Y el servicio web personalizado, lo malo que tiene es que hay que hacer desarrollo, pero el rendimiento es mucho mejor que el de las entidades públicas por OData. La autenticación es exactamente la misma y podéis ver aquí el flujo en el que hacemos una petición al Active Directory, nos devuelve un token y con ese token accedemos tanto por OData como por servicio web personalizado. Aparte de estos servicios, digamos, síncronos, también tenemos la posibilidad de realizar integraciones de forma asíncrona. Para este tipo de integraciones lo que vamos a utilizar es lo que llamamos el DMF, que es Data Migration Framework, o Data Management Framework, realmente. Ahora, este framework nos va a permitir utilizar dos tipos de herramientas distintas. Lo que llaman la herramienta de Recurring Integration Scheduler y luego, por otro lado, vamos a tener el API REST. Bueno, este DMF, en la demo que haremos al final, veréis un poquito más de qué va y cómo funciona, es bastante útil. Lo que nos va a permitir es, sobre todo, hacer carga masiva de datos. Se basa normalmente en ficheros, ficheros que importamos dentro del sistema y, de hecho, este DMF es la herramienta que utilizamos en las implantaciones para hacer las cargas iniciales de datos. Cuando tenemos que cargar miles de clientes, tenemos que cargar miles de proveedores, de empleados y demás, se utiliza a nivel de interfaz de usuario este framework, ¿vale? Pues este framework también lo exponen de forma que podemos utilizar las integraciones con estas dos herramientas. La primera, necesitas tener una máquina en la que instalar este programa, el Recurring Integration, y está basado únicamente en ficheros. Esto de los ficheros lo digo porque dentro del DMF se trabaja, digamos, con dos tipos de ficheros en sí. Uno son los ficheros propios, que puede ser un Excel, por ejemplo, para importar, y otro es lo que llamamos data package. Estos data packages no son más, al final, que archivos comprimidos en zip, que tienen un manifiesto en el que puedes incluir un montón de ficheros que quieres cargar, ¿vale? Entonces, este tipo de data packages solo están disponibles para hacer la carga desde el API REST. El API REST no es más que, bueno, como el nombre indica, básicamente un API REST que nos va a permitir coger un data package o un fichero que esté en un storage, ¿vale? En un blob storage, por ejemplo, podemos cargar un fichero y podemos coger ese fichero y hacer una llamada REST a un endpoint que tiene ya expuesto de forma totalmente estándar el RP para indicarle que queremos importar ese fichero con un proyecto de importación concreto que luego veremos lo que es exactamente y le das. Esto es totalmente asíncrono, tú le das y no sabes cuándo va a terminar. Pero además tiene una serie de endpoints que te va a permitir consultar el estado, ¿vale? En todo momento tú puedes hacer una llamada y te va a decir, pues está importando, o ya ha terminado, o ha dado error, ¿vale? Entonces, este es un escenario que vamos a utilizar sobre todo cuando estemos trabajando con volúmenes muy altos de datos. Porque, como decía antes Adri, la solución de OData o de los servicios web para tener llamadas síncronas para un volumen muy alto se nos queda un poco coja. Entonces, es mejor siempre desacoplar un poco esa integración, utilizar otras herramientas y podemos hacer como una función de Azure que llame al servicio REST de endpoint diciéndole dónde está el data package dentro de un Azure Blob Storage y que lo importe. Y te olvidas y funciona de maravilla, la verdad. Es bastante rápido en realidad. Sí. Y como decía, pues también tenemos las integraciones de salida. Tenemos notificaciones, ¿vale? Los que se llama Business Events en Dynamics 365. Y estos eventos no son más que una notificación que manda un pequeño JSON diciendo que ha pasado algo, que ha habido una acción.
como veis, lo primero que pongo es que notificaciones no es lo mismo que exportación de datos. Exacto, eso es importante. No es una herramienta para exportar datos, desde luego. Estamos mandando un JSON, ¿vale? Eso Algo es. cortito, una notificación. Y además soporta distintos endpoints. El Business Event puede lanzarse contra una petición HTTPS, a un Azure Service Bus, a un Event Grid, puede ser el disparador de un flow. Tiene varias opciones, está muy bien. Y los Business Events vienen una serie de eventos que están out of the box, que vienen ya con el estándar. Y si necesitas algún evento personalizado, pues he creado una tabla y necesito que cuando se cree un registro ahí se vaya el evento, te creas uno. Es muy sencillito. Es importante recordar que esto que estamos mostrando, este árbol de decisión, digamos, de qué tipo de tecnología utilizar en función de ciertos parámetros, es para utilizar con herramientas que ya te vienen dadas por el sistema, ¿vale? Que no hay que prácticamente desarrollar nada. A ver, sí que puede ser, por ejemplo, en el caso de los business events que decía Adri, que un evento de negocio concreto no exista, ¿vale? Se puede desarrollar y además el desarrollo cuesta nada, son 3 clases y a funcionar. Pero realmente, eso es, realmente el desarrollo es para añadir un nuevo tipo de evento. Pero todo el framework de eventos para hacer esas llamadas a los distintos sistemas ya está 100% estándar. Tenemos toda la integración con todos los tipos de endpoints que comentaba. Podemos mandar a un service bus, a una cola, a un event grid de forma totalmente estándar. O sea, no hace falta configurar en Azure y poner los parámetros en Dynamics 365. La labor de desarrollo en el lado del RP es muy baja. No en el caso de los Custom Web Service, eso sí. Eso está claro que ahí tenemos que desarrollar toda la lógica de negocio porque son clases de X++ que desarrollamos y se ejecutan desde fuera. Pero para el resto estamos intentando que veáis todas las opciones que tenéis estándar para integraros con 365 FANO. Entonces, siguiendo por el lado de la salida de los datos, tenemos otra opción que sería la opción que utilizaríamos para el reporting, ¿vale? Cuando tenemos que hacer un Power BI, cuando tenemos que sacar información de reporting para lo que sea, ahora mismo estamos trabajando con un RP que es Software as a Service, en el que nadie sabe dónde está la base de datos, gracias a Dios. Entonces, el acceso a la base de datos de forma directa, contra la base de datos de producción, obviamente, no es posible. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hacemos? Exportar esa información de forma totalmente estándar también a un SQL, de momento, solo tenemos esa opción, o a un Data Lake en el futuro. Para la parte del Azure SQL, seguimos trabajando exactamente con los mismos elementos que con el DMF y con el OData, que son las entidades. Las entidades, la verdad, que han cobrado una importancia bastante alta en todo el tema de integraciones con FANO. Estas entidades tienen que ser públicas para poder exportarlas y lo que hacemos es exportar la información a un SQL de Azure, por ejemplo. Simplemente tenemos que configurar la conexión, decirle qué entidades queremos que se exporten y poner una periodicidad. Esto se hace todo a golpe de clic dentro de la interfaz de usuario de Finance and Operations. No tenemos que tocar nada. ¿Cuál es el problema del Bring Your Own Database que llaman, el BOD? Que el coste de Azure SQL es alto, no es barato. Pero ya están trabajando con la posibilidad de exportar la información a un Data Lake Storage generación V2, ¿no? ¿Mira? Sí, es la 2. Podíamos usar un Data Lake de primera generación, pero solo para las entidades de las mismas que el BIOT, las públicas, las de la base de datos analítica. Lo que nos dan ahora con esta nueva generación del Data Lake y que está en preview, de hecho estamos dentro de la preview, pero todavía no hemos podido utilizar, estamos esperando que nos den el acceso. Que nos la activen. Vamos a poder exportar información ya no solo de las entidades, que a veces tienes que crearte tu entidad para poder generar la información de forma pública y muchas veces incluso son entidades que tienen exactamente los mismos campos que la tabla inicial, o sea, no hay ningún tipo de conversión ni nada de normalización, pero necesitas esa información y tienes que pasar por la entidad. Pues ahora con el Data Lake se va a poder exportar la información directamente de las tablas de la base de datos y obviamente el coste de un Data Lake es bastante inferior al de un Azure SQL para el mismo volumen de datos. Por lo tanto, es una buena noticia. También, si no tengo mal entendido, es más rápido a la hora de hacer consultas y demás.
O sea que estas son las dos opciones que tenemos para hacer un reporting en Power BI o ClipView o cualquier otro tipo de herramienta. También podemos usar la misma API REST que hemos visto al principio para hacer operaciones de salida. Eso simplemente es cuando ahora veremos el DMF dentro de la interfaz de usuario de Finance and Operations. Cuando creamos un proyecto de importación o exportación, bueno, queda un poco redundante, pero vamos, podemos crear un proyecto de importación o de exportación. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, coger la información del ERP, generar el data package y que te lo puedas descargar. Por otro lado, es subir tú la información en ese data package, que además tiene que coincidir con el formato que necesita Finance and Operations para importar, y decirle la acción de importar para que inserte todos esos datos en las tablas. Y ahora, como decía Adri, vamos a pasar a mostrar un poco la chicha. A ver lo bonito. Hemos preparado dos, ¿no? Sí. Y bueno, la primera es, pues vamos a explicar un poco de cómo acceder a OData usando conectores. Y en la segunda demo, que es lo que estaba contando Juanan ahora, vamos a mostrar cómo funciona la API REST del DMF y usarla con funciones de Azure y blobs, tablas de cuentas de almacenamiento, y está muy bien. Eso es. La primera demo que hemos montado, la verdad es que es bastante básica. Lo que hemos hecho es, para que veáis cómo se puede consumir información en OData de forma súper sencilla. Bueno, ya habéis visto que se puede hacer llamadas por HTTP, que puedes conseguir el token y demás, pero como ya muchos de vosotros sabéis, podemos utilizar conectores que ya nos da Microsoft de forma totalmente estándar y que nos permiten realizar ese tipo de operaciones sin necesidad de programar nada, y además funcionan súper bien. Por ejemplo, podemos consumir estos endpoints de OData desde una Logic App, ¿vale? Creamos una Logic App nueva. Logic Apps o un Flow, por ejemplo. O un Flow también. De Power Automate también, perfectamente viable. Es lo mismo, no lo voy a decir muy alto. Bueno, no es lo mismo en realidad, ¿no? Pero bueno. Creamos una nueva, selecciono el grupo de recursos que ya tengo creado previamente de NetCoreConf, le ponemos un nombre, Logic App NetCore. Creo que tiene que ser todo en minúsculas. ¿O era en el storage? No, aquí está validando bien. Sí. No queremos Log Analytics y crear. Revisado, ok. Todo bien. Ahora esto no debe tardar mucho. Y básicamente está implementándose. Aquí está. Entonces, como decía, vamos a crear una en blanco, muy básica. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de elementos, o de conectores, mejor dicho, que podemos utilizar dentro de Dynamics 365 for Finance and Operations. ¿Okay? Elegimos el primero, y el primero sería lo que es el trigger o el desencadenador. Aquí, como veis, tenemos la posibilidad de ejecutar una Logic App o un Flow de Power Automate exactamente igual cuando se produce un nuevo evento de negocio, ¿vale? El RP ejecuta una acción, se activa un evento de negocio porque lo tenemos así puesto, y lo que hacemos es que el endpoint que en el que tenemos que configurar el business event, le decimos que va a ser esta Logic App concreta, con lo cual cada vez que se ejecute simplemente va a venir aquí. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la instancia, que aquí pues nos van a salir muchas porque nosotros tenemos muchas instancias de clientes y de todo. Y una vez que seleccionamos, por ejemplo, el entorno con el que estamos trabajando ahora, aquí vemos categoría, ¿vale? Las categorías pueden ser de clientes, pueden ser de proveedores, para un poco diferenciar los tipos de eventos de negocio que hay. Esto, si os apetece, tenemos otra charla de la DynamicsCon en la que podéis ver todo lo que decimos, que fue un monográfico de Business Event. Y nada, una vez que eliges tú el tipo de Business Event que quieres utilizar, te pedirá una serie de datos, lo pones y ya está. Y simplemente con guardar te activa el Business Event dentro de FANO y a funcionar. Eso sería en cuanto a trigger, ¿vale? Pero, además de poder lanzar desde FANO una Logic App o un Power Automate, tenemos acciones que podemos ejecutar. Esas acciones son, pues, acciones de lo que hemos dicho antes, que por OData podemos hacer operaciones CRUD, pues exactamente lo mismo. Podemos actualizar un registro, hacer un update, podemos crear un registro, podemos ejecutar una acción, eliminarlo. Ejecutar una acción son acciones de OData. Dentro de las entidades hay una serie de métodos que están decorados con un atributo específico, que si no recuerdo mal es sys OData action,
Sí. Y lo que te permite ese atributo es simplemente exponer esas acciones a OData. Por lo tanto, podemos también ejecutar código aquí más simplemente desde una acción de este tipo sin hacer nada. Podemos eliminar un registro, podemos obtener una lista de entidades, obtener un registro concreto haciendo los filtros que necesitemos y demás. Esto es súper sencillo y funciona de maravilla. Y como veis, no necesitas tener un conocimiento de FANU, a lo mejor sí que necesitas tener un poco el conocimiento de la entidad con la que vas a trabajar, saber qué campos tienes que filtrar, qué esperas, pero bueno, eso es lo normal. Pero básicamente esto funciona y funciona de maravilla. Y Para además el coste es sí. bastante bajo también. Sí, sí, Tienes que llegar a un nivel de ejecuciones muy alto para que empiecen a cobrarte. efectivamente. Y nada, pues nos hemos preparado una pequeña demo con una Logic App que os voy a enseñar en un momentito. Es súper básico el ejemplo, súper chorra, pero que nos da... o sea, podemos ver la potencia, ¿no?, que podemos tener gracias a este tipo de conectores para que una persona pueda hacer acciones automatizadas y sencillas sin necesidad de tirar una línea de código. Básicamente lo que hemos hecho es que cuando recibamos un correo electrónico en mi bandeja de entrada que va filtrado por el asunto y por la importancia y demás, en ese correo electrónico vamos a obtener el identificador de un usuario dentro del RP. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues vamos a obtenerlo. Como veis aquí, lo que hacemos es utilizar el conector de obtener un registro, le decimos la instancia, le decimos la entidad concreta, que en este caso es la de System Users, que son básicamente los usuarios del sistema, y en el cuerpo, como decíamos, tenemos el identificador de ese usuario. Entonces, este elemento de aquí nos va a devolver todos los campos de la entidad System Users, por lo tanto ya obtenemos el usuario completo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Darlo de baja. Aquí, cuando utilizamos un conector de tipo actualizar, lo mismo, le indicamos la instancia y la entidad y nos pone una serie de campos que son obligatorios para este conector, lo ponemos y punto. Aparte, siempre tenemos la opción de añadir nuevos parámetros que nos da toda la lista de campos que hay dentro de la entidad de System Users. Hemos seleccionado el habilitado y el valor que vamos a indicarles no. Esto lo que hace es, como veis aquí, esto es Dynamics 365 Finance and Operations. Si alguien no lo ha visto nunca, aquí lo tenéis. Qué bonito. Si nos vamos al módulo de administración del sistema, tenemos un apartado de usuarios y aquí vemos, por ejemplo, el usuario Alicia está habilitado, ¿de acuerdo? En el momento que este check de aquí lo desmarcamos, ese usuario, cuando intenta hacer login, no va a poder, ¿vale? No tiene acceso al sistema. Pues el ejemplo rápido y sencillo que hemos montado es eso, que cuando recibamos un mail, marcaremos el habilitado a no y daremos de baja al usuario del sistema. De esta forma tan sencilla, vemos cómo podemos manejar la lógica del RP simplemente con un envío de un mail. Oye, que hay que dar de baja a tal usuario. ¡Pum! Fuera. Y nada, vamos a hacerlo. Como veis, tengo ya un correo preparado que va a Juanan con el asunto baja y prioridad alta para ver si nos equivocamos. Importante. Y solo en el cuerpo del correo simplemente le pongo el nombre del usuario, el ID. Se lo mando y ya está mandado. En un momento va a iniciarse el trigger de la Logic App. Vale, ya he recibido el mail. Lo tengo por aquí. Aquí lo podéis ver, que he recibido el correo de Adri. No es mucha historia, pero aquí está. Y nada. Aquí, como veis, ya se ha ejecutado a las 20:47, que es justo la hora en la que estamos ahora. Se ha ejecutado la Logic App, ha funcionado correctamente, no ha dado ningún error y básicamente, pues lo que decíamos, hemos obtenido el usuario aquí, va a salir de Alicia, lo obtenemos y una vez que tenemos toda la información de ese usuario, hacemos la actualización poniendo el habilitado a no, que ahora mismo no sé de dónde está, aquí mostrar más, aquí habilitado a false, ya te hace la conversión de tipo de datos y todo. Y como resultado, si volvemos a FANO, vemos aquí Alicia y damos a actualizar, pues como veis, pues obviamente ha funcionado porque era un ejemplo muy sencillo. Y lo probamos. Y lo hemos probado. Aparte de esta forma tan sencilla de consumir acciones de data y demás, como decía antes, se puede hacer por código. De hecho,
tenéis aquí en GitHub, en esta URL de aquí, una serie de ejemplos que colgó Microsoft al principio de los tiempos de cuando apareció Dynamics 365, lo que se conocía como X7. Pusieron los ejemplos en los que puedes ver cómo consumir las entidades por OData, puedes ver cómo consumir los servicios personalizados que decíamos antes, tanto por REST como por SOAP, ¿vale? La verdad que esto es oro para ir nuevo y está súper bien que Microsoft nos dé estos ejemplos para saber por dónde tenemos que tirar. Y creo que en cuanto a tema de OData ya estaría todo. Ahora ya podemos pasar a la siguiente demo, que es todo lo relacionado con el DMF. Sí, señor. Lo que os comentábamos antes, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido crear dos funciones de Azure. Nos hemos basado en un artículo que escribió Fabio Filardi. Creo que hemos puesto... Sí, está su cuenta de Twitter. Su handle de Twitter es @ffilardi. Y bueno, como veis, tenemos dos funciones. Y vamos a ver, la primera es para importar el paquete. Esta función se lanza a partir de un trigger de un blob en un almacenamiento y que en el contenedor packages, cada vez que se suba un archivo .zip, va a lanzarse esta función. ¿Qué hace la función? Es muy sencillo. Obtiene el token que comentábamos antes contra Azure Active Directory para obtener la autorización para poderse conectar a Dynamics 365. Vale, si vamos a ver la función, veremos que está haciendo una petición, un post contra la URL de autorizaciones de Microsoft, la que se usa para muchos productos. Le pasamos una serie de parámetros y esto nos devuelve el token de acceso. A continuación, lo que vamos a hacer es ese blob que ha disparado esta función, lo vamos a subir a Dynamics 365. Aquí podéis ver que estamos llamando a una acción de OData y lo que está haciendo esta acción es obtener el blob y subírselo a Dynamics 365. A continuación, cuando el blob ya está en Dynamics 365, lo que hace es ejecutar la importación. ¿Vale? Llamamos a otra acción de OData, del Data Management, el Import from Package. A este se le pasa el recurso, el nombre del proyecto que tenemos en 365, que veremos después, el token, una serie de parámetros más, y esto lo que hace es simplemente lanzar la acción y se empieza a importar el paquete que se ha subido al blob. Una vez se ha subido el paquete y se ha importado, tenemos otra función. Esta función lo que hace es que nos va a notificar el cambio de estado. Cuando ha terminado la importación, vemos que tiene un trigger HTTP. Esto va a lanzar una petición contra un flow o contra una logic app o contra lo que queramos que acepte un HTTP. Y lo que hace es, a partir de un JSON, que si veis por aquí abajo tenemos la clase montada con todos los nodos del JSON que devuelve ese business event, ¿vale? Pues tenemos, devolvemos el business event. Esto lanza el JSON y en el JSON pues tenemos una serie de campos. El nombre del proyecto, la descripción, en qué empresa se ha ejecutado, este campo de legal entity, cuántos registros venían, cuántos registros se han creado, cuántos se han actualizado, cuántos errores ha habido, el tipo de operación, el proyecto y las horas de inicio y de fin. Con esto, además, lo que se hace es meter este JSON en una tabla de Azure. Una tabla que no tienes que montarla ni nada. Le pasa al JSON y según entra el JSON se pone en cada campito en una columna. Es algo súper útil. Maravilloso. Esto seguramente toda la gente que a lo mejor nos esté viendo y no sabe de Dynamics dirá, claro, lo normal. Claro. Pero es que ya hemos puesto antes en antecedentes. Venimos de una herramienta que se llamaba X, que tenía su propio entorno de desarrollo llamado MorphX, no tenía Visual Studio ni nada. Ahora ya hemos visto la luz con Dynamics 365, trabajamos con Visual Studio y podemos integrarnos con todas las herramientas de Azure, cosa que antes era muy complicado. Entonces, lo que veáis vosotros de momento como algo muy básico para nosotros ha sido bastante importante el cambio en los últimos 5 o 4 años. 4, sí. Acabamos de salir de la cueva, como quien dice. Sí, estamos en ello. Y nada, ahora vamos a ver
cómo funciona esto, porque funciona, que es lo mejor de todo. Sí, 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 sí. ¿No? Juanan, vas a subir tú el paquetillo, ¿no? Sí, aquí vemos otra vez Dynamics 365, como veis con el logo este precioso. Lo primero que os quería enseñar es el administrador de datos, ¿no? Lo que llamamos DMF, que tiene un workspace aquí concreto. Y este workspace, como veis aquí, tenemos proyectos de importación, proyectos de exportación, que nos van a permitir utilizar, por ejemplo, este de importación, que es el que vamos a usar ahora, trabajar con todas estas entidades, ¿vale? Como veis, tenemos datos relacionados con proveedores y datos relacionados con clientes. Lo único que tenemos que hacer es montar este proyecto, generamos el paquete de ejemplo que nos va a permitir, con uno de exportación, que nos va a permitir saber cómo son los datos que tenemos que importar. Y de hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí, esto sería el data package que llamamos sin comprimir. Para poder importarlo, un data package es un .zip, ¿vale? Entonces tenemos aquí todos los ficheros Excel, que básicamente tienes todas las columnas, y luego tenemos un manifiesto y unas cabeceras, que es lo que va a utilizar Dynamics 365 para saber qué tiene que importar dónde y en qué orden, además. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer ahora es, desde este blob storage, desde este contenedor, vamos a cargar el fichero, ese .zip en el que ya hemos metido información nosotros. Esto, como os decía Adri, una vez cargado, va a ejecutar esa función que tiene como trigger cuando se inserte dentro de este blob un zip, y eso va a ejecutar esta parte de aquí. Ahora voy a volver para atrás, que siempre me pierdo aquí un poco. Aquí a lo mejor ya se ve. ¿No? Depende también de lo que tarde en lanzarse la función de Azure. Y aquí está, como veis, el paquetito que ha entrado con fecha de ahora. Si nos vamos a ver los detalles de ejecución, vemos que está aquí sin ejecutar. Bueno, esto al final es una interacción totalmente asíncrona. No nos importa que tarde un poco más o un poco menos en empezar y demás. Cuando él considere oportuno, esto empezará a ejecutarse. Podrá dar error, podrá importarse correctamente. Eso nos da un poco igual ahora mismo. Hay un servicio detrás en Dynamics 365 que es lo que ejecuta el DMF. Eso es. Entonces el servicio, pues, cuando empieza a funcionar, importa. Bueno, ya está. Ya está importando el Customer Groups, así pues irá tirando cada vez con una entidad conforme vaya haciendo. Y al final esto nos permite eso, lo que decíamos, pues si tenemos que integrar ya, estamos hablando de un volumen alto de datos, es muy cómodo montarte un proyecto de estos de importación, generarte el paquete de datos. Hemos visto en el ejemplo que era un Excel, ¿vale? Pero también se puede trabajar, por ejemplo, con XML o con otros tipos de ficheros, CSV y demás. No importa, va a funcionar todo igual, solo que tenemos que seguir la estructura correcta de estos ficheros. Y nada, pues lo que decía, para un volumen muy alto de datos, la verdad que poder contar con esta herramienta sin tener que desarrollar absolutamente nada, que te permite ir haciendo un bulk de un montón de información de forma totalmente asíncrona, al final, por la noche, cuando sea, sin molestar a los usuarios y demás, pues está genial, la verdad. Ya está importando todo. Y una vez que esto importa, lo que decía Adri, cada vez que se generan esta información, tenemos otra función de Azure que lo que hace es... tenemos un evento de negocio, un business event, que lo que hace es decir, oye, esta importación ha finalizado. Ejecuta una función de Azure y esa función de Azure, con la información recibida por el business event, que es toda la información que tiene que ver con estos grupos de definición que se llaman o con estos proyectos de importación, generamos una tabla en el Azure Storage también, que está aquí. Si vamos a las tablas. Esto, la de la tabla, a mí me ha gustado mucho. Sí, y aquí tenemos toda la información. ¿Qué nos permite esto? Pues montar un cuadro de mando cojonudo para que la persona responsable de las integraciones o de los datos pueda ver en todo momento cómo está yendo su importación, si ha tenido errores, si no, la preview, si ha tenido errores, si ha ido todo bien, si se ha importado toda la información que ellos consideran que debía haberse importado. Entonces lo que hicimos es básicamente montarnos un Power BI súper sencillo, sin nada de coste, en el que, como veis aquí, ahora se debe actualizar, debería de traerse la información de esta última importación.
Está actualizando los datos de la tabla de log. Y aquí está. Como veis, se han cargado las 32 filas y hemos montado un Power BI, un cuadro de mando o una vista rápida de lo que está ocurriendo en el sistema sin tirar prácticamente una línea de código. Bueno, en realidad no, en realidad sí que hemos programado para esto, pero que se puede hacer prácticamente sin tirar una línea de código dentro de FANO. Lo único que hemos hecho es el business event, que este concreto no lo teníamos, pero vamos, a lo mejor ha sido dentro de lo que es el RP 10 minutos de desarrollo en total. El resto a golpe de clic. Así que poco más tenemos que contaros sobre esto. Esperamos que os haya resultado interesante la sesión, que conozcáis ya un poco más de esta galaxia extraña y lejana que es Dynamics 365 Finance and Operations. Y cualquier duda, cualquier problema, cualquier consulta que tengáis, que queráis hacernos, ya sabéis que estamos abiertos en Twitter, en LinkedIn, por correo, donde queráis nos tenéis. Y solo nos queda agradecer de nuevo a los sponsors por hacer posible este pedazo de evento. Y a la organización por dejarnos contar nuestras cosas. Sí. Muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.